parte del precio en especie y esta especie es superior a la cantidad que se va a entregar en dinero, estamos enfrente a un contrato de permuta. Pero por el contrario. Se escucha, doctor, gracias. Ahí está activado el micrófono. Pero por el Sí, se contrario. escucha perfectamente. Gracias. Se escucha bien. Perfectamente, doctor. Para que podamos inteligentemente. Si la parte que se habrá de entregar en especie es inferior al valor estipulado en el precio y cancelado en dinero, estamos frente a un contrato de compraventa. Repito, si el valor del precio, el mayor estipendio es en dinero, estamos frente a un contrato de compraventa. Si es menor, es de mayor valor la especie, estamos ante un contrato de permuta. Aclarada esta situación, establecimos que era necesario perfeccionar el contrato de compraventa con la entrega. Cuando se trataba de bienes inmuebles. Por favor. Cuando se trata de bienes muebles, se perfecciona el contrato de compraventa con la tradición, con la entrega de ese bien y el correspondiente pago del precio. En tratándose de bienes muebles, es necesario cumplir con las formalidades que la ley establece. Formalidad especial, elevar ese consenso, ese contrato a escritura pública. Hablamos del concepto, de las partes. En el contrato de compraventa, una parte es el vendedor, el que entrega el bien, y la otra parte es el comprador, quien cancela el precio por ese bien. Establecimos que se requiere capacidad para el contrato de compraventa, la misma capacidad que se exige para los demás actos jurídicos o negocios jurídicos en nuestro país. Hablamos de unos requisitos del contrato de compraventa. Hablamos del derecho de retractación, hablamos de las arras, y dijimos que las arras pueden ser retractatorias o constitutivas, que cuando se establecen en la promesa, se establecen las arras, es una forma de garantizar el cumplimiento de ese futuro contrato. Las arras se establecen en el contrato de promesa de compraventa. Luego, en la sesión de ayer, hablamos del incumplimiento en la promesa de compraventa. Dijimos que cuando el vendedor incumple, el comprador puede solicitar la indemnización de los perjuicios causados e incluso rescindir el contrato. Mientras que en el evento en que sea el comprador el que incumple, pues basta con que el vendedor exija los mismos derechos, es decir, pedir la indemnización de los perjuicios o también rescindir el contrato. Luego establecimos la normatividad que tiene que ver con las obligaciones del vendedor y del comprador. Importante dejar claro que cuando se puede accionar el incumplimiento, cuando se desea accionar el incumplimiento del contrato, pues es
absolutamente necesario que la parte que manifiesta el incumplimiento haya cumplido a cabalidad con las obligaciones que le derivan de ese contrato, de ese contrato. Me dice aquí el audio, el que deje el audífono prendido se lo bloqueo, pónganse en serio que ustedes lo saben. Bueno, por favor, mantengamos la compostura en el sentido de cancelar el audio para que no se escuchen esos ruidos y los demás compañeros podamos escucharlos a la perfección. ¿Me están escuchando todos? Perfectamente, doctor. Bueno, hicimos la diferencia bastante importante Sí, señor. en lo que es el concepto de cabida en el Código Civil y el concepto de cuerpo cierto, que les decía yo, desafortunadamente en nuestro sistema jurídico hay algunos profesionales del derecho que aún confunden esta situación. El tema lo utilizan como una sinonimia, el concepto de cabida y cuerpo cierto. Ya el día de ayer explicamos o tratamos de explicar la diferencia y las consecuencias de comprar el bien inmueble como cuerpo cierto, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, pues mis estimados doctores, ahí vamos nosotros. Hice este pequeño recuento para poder establecer con ustedes la clase del día de hoy que tiene que ver con el saneamiento en el contrato de promesa de compra. Es importante, bueno, la idea, mis estimados doctores, es, hay preguntas, hay inquietudes en los artículos que ustedes quedaron de leer. ¿Hay pendiente alguna inquietud? Jorge Antonio Serna dice que sí. ¿Cuál será la inquietud que tiene el doctor Serna? Aquí Nicolás Sandoval me pregunta, profe, ¿cuál era la clasificación de las arras? Uy, pero eso lo vimos hace rato. Dijimos que las arras son retractatorias o confirmatorias. Son confirmatorias cuando las arras entregadas forman parte del precio. Es decir, en mi contrato de compraventa, de promesa de compraventa con el señor Pedro Picapiedra me entregó 30 millones de pesos de arras, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere ello decir? Que si el negocio se lleva a cabo, esos 30 millones de pesos forman parte del pago total del dinero, evento en el cual Pedro Picapiedra, al momento de perfeccionar la promesa de compraventa, me cancelaría 150 millones de pesos. Ahora bien, serían retractatorias si Luis Ignacio Vargas se abstiene, sea cual fuere la circunstancia, de adelantar el proceso de cumplimiento de lo pactado en la promesa de compraventa, evento en el cual yo tendría que devolverle a don Pedro Picapiedra las arras dobladas, es decir, la suma de 60 millones de pesos, porque yo me estoy retractando del negocio. Ahora bien, Pedro Picapiedra entrega los 30 millones de pesos, y si es Pedro Picapiedra el que se retracta del negocio, los 30 millones de pesos quedan para Luis Ignacio Vargas. Karen me pregunta, sí, profe,
Es decir, que todo lo que se habló del incumplimiento ayer es para el contrato de promesa de compraventa o como tal en el contrato final de compraventa. Cabida es con B larga, yo mi doctora. Ok. Es bien importante, y yo les he venido diciendo de tiempo atrás, que tenemos que tener bien claros los momentos. Cuando hablamos del contrato de promesa de compraventa, dijimos que era un contrato preparatorio, que al momento de perfeccionarse, se convierte no en promesa, ya deja de ser promesa y se convierte en contrato de compraventa. Ayer hablamos del incumplimiento, ¿por qué? Porque se incumple la promesa. Es muy difícil incumplir el contrato porque el contrato ya se está perfeccionando. Si nos ubicamos geográficamente, pues ya estamos ubicados en la notaría, ya se va a perfeccionar el contrato, ya se está elevando a escritura pública. Claro, en ese evento ahí se pueden presentar unas situaciones que generan el incumplimiento, pero el cumplimiento sería ¿qué? A lo pactado. Ahora bien, hoy vamos a mirar a lo pactado, a lo prometido en el contrato de promesa de compraventa. Hoy vamos a ver las consecuencias que se pueden generar por unas situaciones especiales que pueden surgir después de que se perfeccionó o Doctor, se discúlpeme. materializó el contrato de compraventa. ¿Quién me habla? Doctor, con Olga Piedradita, qué pena con usted. Es que no me quedó claro lo de cuerpo cierto. Eso sí no logré captarlo bien. Lo de cuerpo cierto. Si es tan Bueno, amable. ¿hay algún compañero que le desee aclarar a la doctora? ¿Quién se anima? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Quién habla? Rodrigo Marín, ¿cómo está? Rodrigo, ¿te animas a explicarle a la doctora? Sí, A ver. cuando usted explicó ayer, el cuerpo cierto básicamente es, hablemos de un apartamento, es que uno compra de acuerdo a lo que la empresa pues, le entregue a uno. Digamos que no están midiendo metro por metro. Usted puso el ejemplo de un apartamento que, por ejemplo, le estén faltando 70 centímetros, que en un estrato 6, pues estamos hablando como de 70 millones de pesos. Sí. Y cabida es cuando sí entra usted a medir y a mirar exactamente qué es lo que está comprando, digamos, en el traje. Esa es la diferencia. ¿Quién más se anima? Doctor, ¿puedo? Doctor Nubia Alonso. Ernesto Martín, doctor. A lo que dijo. A ver, de a uno, porque se animaron de una vez, de un momento a otro todo. Bueno, ¿Puedo, doctor? A ver, una dama, la primera dama que habló, Nubia Alonso. Nubia, Sí, pero, doctor. A ver. Pues a mí me quedó no, claro en el... pero Nubia fue la que preguntó, Nubia es la que Sí. tiene la duda. No, yo soy la que voy a contestar, doctor. Ah, bueno, Nubia, a ver, cuéntame. A ver, me quedó muy claro porque yo misma le hice esa pregunta ayer. Dice el doctor que cuando es cuerpo cierto, finalmente uno viene comprando lo que está escrito en el papel. Y cuando es cabida, uno tiene derecho a leer muy bien, quizás de pronto a rectificar las medidas de acuerdo a lo que nos están vendiendo para no permitir que se cometan imperfecciones en el perfeccionamiento de este contrato. Eso es lo que a grosso modo entendí respecto a cabida y a cuerpo cierto. Bueno, me gustaría complementar algo. A ver, dime. Se dice que cuando se vende cuerpo cierto, no habrá derecho del comprador al vendedor no habrá derecho a pedir rebaja o aumento. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice cuerpo cierto se tiene que aceptar, tiene que estar especificado dentro del contrato de compraventa todos los linderos, todas las especificaciones técnicas de lo que se está comprando, para evitar que después no se pueda
de mandar el objeto que se está comprando. Porque si uno firma conforme dice ahí cuerpo cierto, más no sin las especificaciones, no se puede después alegar ni un aumento ni una baja del precio, porque se está comprando como cuerpo cierto. Eso lo dice el artículo 1889 del Código Civil. Dice así, Doctor. si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio, como dijo ahorita. Doctor, ¿Quién habla? Juan Doctor. de Dios. Cuerpo cierto se A ver. podría decir que Rafael López, Sí, lo escucho, Rafael. cuerpo cierto se podría decir está comprando lo que hay. O sea, Esa vaina. haya más terreno, comprando es lo Voz que hay. popular, lo pero que ve, ninguno lo que tendría ve, derecho Aristo. a ninguna clase Exacto. de cada clase de reclamación. Está comprando lo que hay. Esa es la definición, bueno, para mí, de cuerpo cierto. Cuando compra con cabida de linderos, pues ahí sí tendrían derecho, si hay menos o hay más. Si hay menos, el comprador a reclamar; si hay más, el vendedor pues a reclamar el excedente del dinero. Bien, bueno, mis doctores, la idea, pues ayer quedó visto el tema importante que cuando se generen dudas, pues se pregunte. Lo primero sea que la cabida está establecida en el artículo 1888 del Código Civil. La cabida establece cómo se determina el objeto. Yo ayer les colocaba el ejemplo de la res, de la compra del semoviente. Entonces van vendedor y comprador al potrero y ven la res allá. Entonces decimos que es la vacas, el toro cebú, color ceniza. Y tanto el vendedor como el comprador lo están señalando. Es decir, está totalmente determinado el objeto. ¿Qué sucede cuando se compra se hace un negocio de compraventa teniendo en cuenta la cabida? Que necesariamente, si se presentan las situaciones que están establecidas en el artículo 88, es decir, un detrimento para alguna de las partes, se puede entrar a corregir. Solo advertir también, lo dijimos ayer, que la cabida opera para bienes muebles. Ahora bien, el artículo inmediatamente siguiente, el 1889, nos establece la venta del predio. Yo les decía que cuando el código habla de predio se debe entender un bien inmueble como cuerpo cierto. Se establecen dos situaciones. Una, que el bien inmueble se puede perfectamente delimitar, alinderar debidamente y establecer la cantidad correspondiente, si se me permite el término, el metraje correspondiente. Si hablamos de un inmueble urbano, una casa, un apartamento, podemos decir el apartamento de 110 metros cuadrados. A razón de 10 millones de pesos el metro cuadrado, implicaría o se determina el valor de 1.100 millones de pesos. Y esa es una forma de hacer el negocio. Se determina, se alindera y se establece. Pero no obstante, en materia de lo mismo sucede en una finca. No obstante, en materia de inmuebles puede suceder también que la venta en razón a la cabida permita una serie de situaciones en las cuales no se puede establecer la exactitud. Por ejemplo, en un apartamento de 110 metros cuadrados, a pesar de lo
de lo relativamente fácil, que sería medir 110 metros cuadrados, puede suceder que haya una diferencia, que no hayan 110 metros cuadrados, sino que hayan 109.70 metros cuadrados. Estamos hablando de 30 centímetros de metro cuadrado. De pronto porque el estuco, por el piso que se, 1 milímetro, 2 milímetros en altura de piso o en estuco, pues van a variar en todo el perímetro del apartamento, van a variar la cabida. Entonces, en esos eventos, para evitar esas discusiones por demás mínimas, pues la ley determina que se pueden enajenar los bienes inmuebles como cuerpo cierto. Es decir, aquí está el apartamento, según las especificaciones arquitectónicas, tiene una cabida de 110 metros cuadrados, pero yo que soy ingeniero o arquitecto o topógrafo, pues me dedico a hacer la medición y encuentro que no son 110, sino 109 metros con 70 centímetros. Pero como la venta se hizo como cuerpo cierto, no al lugar la reclamación que sí se podría adelantar si se hubiese hecho por cabida y el menoscabo para una de las partes fuere representativo. Yo por eso ayer les insistí a mis estimados doctores en que siempre será bueno establecer las medidas de los inmuebles, independientemente de que se estén enajenando como cuerpo cierto. No sé si la doctora que me hizo la pregunta le quedó clara la situación o continúa la duda. Doctor, muy amable, sí, señor. Gracias. ¿Sí? Muy amable para Bueno. todos. Gracias. ¿Alguien más? Profesor, habla Jorge Serna. Señor Serna, Es cuéntame. que me generó un poquito de confusión que usted dice que la cabida solo opera para bienes muebles. Pero entonces nos da un ejemplo del apartamento que es un bien No, inmueble. ojo, yo dije fue todo lo contrario. Sí. Yo dije que la venta como cuerpo cierto la establece el Código Civil para la venta de bienes inmuebles. Acabo de mencionar que el bien mueble se puede comprar, el bien inmueble se puede comprar por cabida o como cuerpo cierto. Lo que pasa es que para entrar a discutir sobre 30 centímetros, sobre 2 centímetros, sobre 10 centímetros, pues resulta un tanto complejo. Ahora bien, vuelvo y le repito, el ejemplo que coloqué ayer. Si compramos como cuerpo cierto un local de 110 metros cuadrados en un centro comercial donde el valor del metro cuadrado es de 100 millones de pesos y cuando vamos a medir no encontramos los 110 metros cuadrados, sino que encontramos los 109.30, fue que dije ayer, .30 centímetros, pues estamos hablando de una diferencia de 70 centímetros, que traducido a pesos sería un valor de 70 millones de pesos, lo que implicaría que yo como asesor del comprador le sugeriría hacer la compraventa por cabida de ese bien, porque de entrada me estaría ahorrando 70 millones de pesos. La venta por cabida, le aclaro al doctor Serna, se puede dar en las dos situaciones. La venta como cuerpo cierto solo se puede dar sobre bienes inmuebles. De pronto no sé si utilicé el vehículo lingüístico o me traicionó la lengua, pudo haber sucedido, entonces les presento excusas, pero esa es la claridad. ¿Listo, mi doctor Serna? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, muy atento. Gracias por la aclaración. ¿Alguna otra duda? Y profesor, tengo una inquietud respecto a lo que acaba de explicar y es en qué momento de la celebración del contrato puede uno hacer esa exigencia. No se les olvide, mis estimados doctores, que el contrato de compraventa y la promesa de compraventa son contratos consensuales, es decir, se requiere el acuerdo de las partes. Entonces, en el momento en que, entre comillas, yo estoy haciendo la negociación, yo le puedo decir, mire, en papeles puede figurar el local comercial en 110 metros cuadrados, pero si yo lo mido y mi arquitecto, mi topógrafo lo midió, bueno, el topógrafo es para extensiones grandes, yo no sé la verdad si un topógrafo
o un ingeniero, bueno, el tipo experto, el técnico experto en ese tema, me dice que no hay 110 metros, sino 109.30, y estamos hablando de 100 millones de pesos en metro cuadrado, pues yo le diría cómo le va a dar de más, o cómo le va a pagar 70 millones de pesos o 70 centímetros más que en realidad el local no los tiene. No se les olvide, ¿en qué momento? En cualquier momento, en el acuerdo de las partes. Listo, doctor, gracias. Siempre ténganlo presente, mis estimados doctores, que tanto el contrato de promesa de compraventa como el contrato de compraventa son consensuales, es decir, se requiere el acuerdo de las partes. ¿Listo, mis doctores? ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora sí doctor, pasemos. buenas noches. Buenas noches. Con Sandra Forero, doctor, ¿cómo está? Bien. Doctor, referente al tema y al artículo, permítame, 1883, el de mora al comprador, cuando indica que si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa. En el caso de la venta, ya sea por cabida o por cuerpo cierto, si fuera en caso de un semoviviente, si el que lo vendió, si el comprador no le pagó al vendedor y al vendedor se le muere ese animal por culpa de la tardanza, por la mora del comprador, que según ese artículo quiere decir que queda exento de cualquier culpa, doctor. Disculpe, doctor, ¿me escucha? Se me fue el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta que quedé aquí como... Sí, doctor. Mira, me estabas hablando de la mora en la entrega y de que si se muere el semoviente, a ver, lo que pasa es que si no hubo pago, mire, tenemos que estar bien atentos, está bien interesante el aporte que hace la doctora. Dice que no hubo pago del semoviente, es decir, no se perfeccionó la venta. Importante eso. Ahora, sería bueno en la casuística que plantea la doctora establecer si hubo promesa sobre ese semoviente, porque si hubo promesa, pues habrá un incumplimiento de las obligaciones y en este evento el vendedor podrá establecer las acciones a seguir de acuerdo a esas obligaciones del comprador. Ahora bien, si no pasó así, si el comprador simplemente no pagó el precio, no se perfeccionó el contrato, es decir, no hubo contrato. Habría que perfeccionar la casuística en ese evento. Ahora bien, si se estableció, si se perfeccionó el contrato, que es la casuística que trae el 1884, se perfecciona la venta, las obligaciones del comprador es recoger el semoviente el día, hoy es 14 de abril, el día 10 de abril, en la finca de Pedro Picapiedra, y Luis Ignacio no va el 10 de abril a la finca de Pedro Picapiedra. El 12 se accidenta o se genera un siniestro sobre ese semoviente. En ese evento, la culpa sería del comprador. ¿Por qué? Porque hubo mora en el retiro del objeto de la promesa de compraventa, en este caso el semoviente. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, una pregunta, Erika Real P. Si digamos ya al haber comprado ya el apartamento, ya todo, yo me voy a dar cuenta ya los días de eso, yo podría, o sea, podría hacer una reclamación. Bueno, esa va a ser la clase de hoy. Vamos a entrar al saneamiento en el contrato de compraventa. Yo les decía
que el vendedor debe procurar, y es una de las obligaciones fundamentales del vendedor, tener la cosa, el objeto que va a vender, libre de cualquier tipo de situación. Y decía que hay unos saneamientos materiales, si se me permite, y unos saneamientos normativos. Es decir, el objeto de bien, lo que el código suele denominar la cosa, debe estar libre de cualquier tipo de situación que no permita el perfeccionamiento del contrato. De las situaciones que pueda presentar el inmueble oído posterior al perfeccionamiento del contrato, es decir, después de materializado el contrato de compraventa, sea de bien mueble o sea de bien inmueble, y el objeto del contrato presenta algún tipo de situación, pues necesariamente el vendedor tendrá que salir al saneamiento de ese bien. Y la primera situación que encontramos, mis estimados doctores, es el saneamiento por evicción. Evicción con B pequeña y doble C. El código establece que se presenta la evicción cuando por sentencia judicial se ha despojado al comprador de la cosa que compró en virtud a un derecho que pertenecía a un tercero. Repito, hay evicción cuando por sentencia judicial se ha despojado al comprador de la cosa que compró en virtud de un derecho que pertenecía a un tercero. Vamos a seguir para hacerme didáctico con mi eterno ejemplo de mi apartamento en el barrio Country Sur que le vendí a Pedro Picapiedra. Por favor, bien atentos porque si nos distraemos, de pronto esto parece como un trabalenguas. Yo le vendo a Pedro Picapiedra mi apartamento. Yo soy el vendedor. El ejemplo lo voy a hacer con un apartamento, pero también me lo sé con caballos, con vacas, con carros. Entonces vamos a hacerlo con el apartamento para efectos didácticos, repito. Yo le vendo el apartamento a Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra cumple con sus obligaciones como comprador, es decir, paga el precio de manera oportuna, cumple con sus obligaciones. Yo también cumplo. Pensemos que efectivamente yo voy y le entrego el apartamento. Mire, Pedro Picapiedra, aquí están las llaves, ahí está el apartamento. Pedro Picapiedra está viviendo en ese apartamento. Yo nunca le dije nada, hasta el día que se perfeccionó el contrato, nos fuimos a celebrar lo que llaman vulgarmente el tronche, y todo perfecto. Pasado un tiempo, el tiempo que ustedes quieran, resulta que llega la autoridad judicial al apartamento y le dice: señor Pedro Picapiedra, hágame el favor y desocupa el apartamento porque este apartamento es del señor Rajuela. No, pero no puede ser porque a mí me lo vendió Luis Ignacio Vargas. Sí, lo que pasa es que ese señor Luis Ignacio Vargas usurpó o cualquier tipo de situación jurídica el apartamento, pero en realidad ese apartamento es del señor Rajuela. El señor Rajuela, cuando se dio cuenta que Luis Ignacio había enajenado el bien, inició el proceso judicial y el juez le halló la razón. El juez determinó que efectivamente el apartamento es del señor Rajuela. Entonces, ¿qué hace Pedro Picapiedra? Pedro Picapiedra, muy angustiado porque está en juego el dinero que le entregó, me busca y obviamente me encuentra. Y me dice: Luis Ignacio, ¿qué pasó? Yo le compré el apartamento a usted, usted no me dijo nada, que ese apartamento tenía ningún problema ni nada, y ahora resulta que me despojaron del apartamento porque un juez dijo que el apartamento no era suyo, sino del señor Rajuela.
En ese evento, yo como vendedor tengo que salir al saneamiento, este evento concreto del ejemplo, que es por sentencia de un juez, tengo que salir al saneamiento y la forma de sanear es pagarle, devolverle el valor del precio que el señor Pedro Picapiedra le canceló a Luis Ignacio Vargas por el apartamento. Es decir, la suma de 180 millones de pesos. Independientemente de la explicación que yo le dé, obsérvese que ahí ya hay un hecho cumplido, ya hay un pronunciamiento de un juez de la República que dice que ese apartamento le pertenece al señor Rajuela y que el señor Pedro Picapiedra tiene que salir de ese apartamento. No le queda otra a Pedro Picapiedra que ir a buscar a Luis Ignacio Vargas y decirle, señor Luis Ignacio Vargas, yo no quiero saber de ese apartamento, salí de una manera no muy cordial, necesito que entre o opere la figura del saneamiento por evicción. ¿Les queda claro, mis estimados doctores, el tema del saneamiento por evicción? Oído, importante, este saneamiento o esta situación, la evicción, un término jurídico que va a ser muy frecuente en su vida profesional si se dedican al área civil, la evicción solo opera cuando el comprador, en este caso Pedro Picapiedra, es despojado en razón a una sentencia judicial. ¿Preguntas, mis estimados doctores? Juan de Dios, profesor. Sí, señor. ¿Qué sucede si Pedro Picapiedra no encuentra a Luis Ignacio? Pues puede pasar, y pues yo lamento, puede pasar que Luis Ignacio se evada, o una situación que suele presentarse o que es de común ocurrencia, se insolvente. Entonces, en el momento de iniciar el proceso o el saneamiento por evicción, pues resulta que Luis Ignacio Vargas le dice a don Pedro Picapiedra, pues yo tengo la mejor intención de pagarle, pero no tengo plata. Y ahí viene el inconveniente. Mis estimados doctores, aquí abro un paréntesis. No siempre el derecho es justo. Muchas veces se tiene el derecho, la autoridad judicial otorga el derecho, pero el derecho real no se concreta. Y pues mi intención no es defraudarlo en sus intenciones académicas, pero suele suceder con algo de frecuencia que uno va a cobrar la sentencia y cuando va a ejecutar la sentencia, el demandado ya no tiene los medios para cancelarlo. Y en ese evento, pues estar pendiente, a ver si el día de mañana de pronto recupera su estabilidad económica y puede cumplir. Si no, dice algún colega mío, una sentencia más para enmarcar. Es un poquito dura la realidad, pero yo no los puedo llamar a engaños a ustedes. Yo no les puedo decir que en este caso Luis Ignacio, en razón al saneamiento por evicción, tendrá que entrar a cumplir. Profesor, una pregunta. Sí, señora. Respecto a lo que usted está explicando, ¿no hay formas de mirar el saneamiento en el certificado de registro? ¿Eso no aparece? ¿Esa anotación donde aparece? A ver, el tema, yo les decía creo que en 2 sesiones anteriores, cuando uno asesora al comprador, es absolutamente necesario, recomendarle al comprador hacer el estudio de títulos. Y el estudio de títulos, mis estimados doctores, no se hace como algunos profesionales de manera irresponsable lo suelen hacer,
Y es que solo van y miran el certificado de libertad y entonces empiezan a jugar. Anotación 12, hipoteca. Anotación 13, cancelación de hipoteca, o sea que seamos en cero. Sucesión. Anotación 18, Luis Ignacio Vargas compra los derechos o las cuotas partes de los demás herederos. Anotación 20, la totalidad del predio. Embargo o hipoteca en favor del Banco de Colombia, anotación 21, cancelación de la hipoteca. No, el predio está libre. No, mis estimados doctores. Así no se hace un estudio de títulos. Un estudio de títulos tiene que coger uno el certificado de libertad e ir a buscar los documentos que establecen o están señalados en cada una de las anotaciones, ir y verificarlos, ir a la notaría, pedir la primera copia, mirar que no hayan glosas y efectivamente chulear el cumplimiento. Yo conozco cualquier cantidad de certificados que los hacen por ahí en el centro, en Ricaurte, en la zona de tipografías, donde efectivamente cruzan las anotaciones y cuando uno mira el certificado de libertad, pues aparentemente todo está bien. No, por eso un estudio de títulos tiene un valor y un valor bastante dispendioso. Esa es la forma en que se establece si hay algún vicio oculto en el inmueble o en el bien mueble, ¿no? Yo les decía que hoy en día hay unos bienes muebles que tienen unos valores exorbitantes. Por ejemplo, el Mercedes 320 que coloqué como ejemplo cuando hablábamos de la permuta. Pues si es un carro que vale 200, 300 millones de pesos, pues yo tendré que ir y hacerle un experticio técnico en un sitio de reconocida idoneidad, donde me certifique que ese carro efectivamente está bien dentro de sus componentes, porque de lo contrario, pues ¿cuánto puede costar el arreglo de un motor de un carro que valga 300 millones de pesos? O de cualquiera de sus partes, eso imagínense, debe costar una fortuna. Entonces vuelvo y repito, en ninguna anotación del certificado de libertad va a aparecer un saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción es una consecuencia de no haber hecho un juicioso estudio de títulos. ¿Qué otra pregunta? Doctor, yo dentro del saneamiento solamente se le devuelve lo que costó el apartamento o si el dueño pues que lo tenía le ha hecho más cosas al apartamento, eso también lo tiene. Ya vamos a mirar, ya vamos a mirar. Doctor, buenas noches. Sí, señora, señor. Ahí en ese tema que usted decía ahora sobre el tema del saneamiento por evicción y en áreas de que el comprador no vaya a salir pues ahí como tumbado, como uno dice coloquialmente. No hay forma de hacer medidas cautelares a quien le vendió. Ahí no opera. No, porque ya ahorita vamos a mirar el tema de la buena fe, pero vuelvo y repito, el tema, y esto quiero inculcárselo a ustedes como futuros profesionales, el ejercicio es hacer un muy buen estudio de títulos. Ahora bien, si a mí me contrata el comprador, yo le digo, mire, yo no me atrevo a hacerle una manifestación de que el inmueble está saneado totalmente porque requiero hacer un estudio de títulos. Y si el comprador me dice, no, yo no le voy a pagar eso es puro truco que tienen ustedes los abogados para quitarle a uno más plata que escasamente yo tengo lo que vale el apartamento, mi deber como profesional es decirle, asuma el riesgo usted. Hoy nuestro ejercicio profesional requiere de unas habilidades investigativas. Yo les decía que yo dicto la materia de probatorio, ojalá nos veamos por allá en octavo. Y un ejercicio elemental que uno debe hacer cuando va a asesorar a una persona es tratar de indagar en lo mínimo siquiera
a la contraparte. Eso es exactamente igual que cuando uno va a asumir la defensa en un proceso. Uno lo primero que indaga es la situación de la contraparte. Inclusive, si uno quiere ser juicioso, hasta indaga la situación del abogado que está defendiendo los intereses de esa contraparte. Si uno encuentra que es un doctorado en temas civiles y todo, pues sabe que la pelea va a estar un poquito difícil. Y si uno observa que las pretensiones de su prohijado no están muy claras, pues puede prever perfectamente las consecuencias jurídicas. Entonces, insisto, para que no se presente esta situación, es absolutamente necesario indagar los antecedentes jurídicos del objeto de compraventa. Ahora bien, en el ejemplo del semoviente, que la vaca sea buena lechera o mala lechera, esa sí es una situación que se sale de las manos del abogado, porque el abogado sabe de leyes, no de leche. En ese evento, pues el comprador tendría que haberse asesorado de un peritaje técnico, de un médico veterinario, de un zootecnista o no sé quién sepa de las capacidades y calidades de determinada raza para dar leche. Le corresponderá al abogado es efectivamente analizar los temas jurídicos del objeto del bien. Por ejemplo, en los bienes muebles es importante también establecer la tradición, que otrora, si mal no recuerdo, alguno de ustedes me indagaba al momento en que vimos la promesa de compraventa, donde yo les especificaba que era importante establecer la tradición y generalmente nos conformamos con la tradición anterior. En ninguna parte dice que uno puede indagar 2 o 3 tradiciones anteriores. Ese es el efecto o ese es el ideal de garantizar que el bien se encuentra inmaculado, que el bien se encuentra impoluto, que el bien no va a tener ningún tipo de inconveniente. Lo que pasa es que muchas veces acudimos a la línea de menor esfuerzo, no hacemos el ejercicio como debe ser y por eso es que se presentan ese tipo de inconvenientes. Les decía que la evicción es aquella que se presenta en razón a un procedimiento judicial. Es importante tener claro que la evicción puede ser total o parcial. Así lo indica el artículo 1894 del Código Civil. Más o menos a la letra dice que hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado en todo o en parte de ella por la sentencia judicial. Ustedes dirán, ¿cuándo puede ser privado en parte? Digamos que el ejemplo del apartamento de pronto puede que no me sirva, pero pensemos en el ejemplo de una finca. Y resulta que Luis Ignacio Vargas, al vender la finca, con conocimiento o sin conocimiento, porque eso puede pasar, no necesariamente, por eso aquí Rafael López, que dice que lo estafaron, no necesariamente se presenta la estafa porque puede que el vendedor no sepa, no tenga conocimiento, que en algún momento corrieron el lindero. Entonces el lindero lo corrieron 100 metros en línea recta sobre una distancia de 100 metros. 100 metros por 100 metros. El predio colindante, cuando se da cuenta que Pedro Picapiedra va a sembrar allá en este predio es mío. No, que yo lo compré, mire el lindero. No, es que ese lindero no va por ahí, ese lindero lo corrieron, el lindero es este. El propietario del inmueble afectado irá ante el juez a reclamar su justo derecho y el juez ordenará que precisamente se le devuelva esa hectárea, 100 metros por 100 metros da una hectárea, esa hectárea que no le corresponde a Pedro Picapiedra y que no la debió vender Luis Ignacio Vargas. Evento en el cual Pedro Picapiedra
correrá raudo y veloz a buscar a Luis Ignacio Vargas y le va a decir, oiga, Luis Ignacio, necesito que me devuelva el valor de la hectárea que perdí en virtud de una sentencia judicial, porque resulta que el vecino, cuando yo fui a sembrar, el vecino dijo que eso era de él, yo le dije que no, que yo lo había comprado, él se fue para el juzgado y el juzgado le dio la razón. Y la razón se dio porque el mojón o el lindero lo habían corrido. ¿Usted sabía de eso? No, yo cuando compré, yo fui dueño de esa finca durante 2 años y yo lo que pasó fue que yo como nunca cultivé la finca, pues obviamente el vecino del lado que tampoco cultivaba no se dio cuenta. Pero ahora que llegó Pedro Picapiedra a cultivar la finca, pues se dio cuenta y efectivamente el juez ordenó restituir o entregarle al propietario del predio colindante esa hectárea de tierra. En ese evento, Luis Ignacio Vargas tendrá que salir al saneamiento por evicción parcial en razón a que pensemos que la venta era de 20 hectáreas, tendré que devolverle el costo del dinero de esa hectárea en razón al saneamiento por evicción. Insisto, el saneamiento por evicción fundamental o requisito sine qua non que medie una sentencia judicial, es decir, que el despojo que sufre el comprador sea en razón de una sentencia judicial. En ese orden de ideas y como estamos hablando, pues el saneamiento por evicción es la obligación que le corresponde al vendedor de una cosa o de un objeto, le corresponde salir a cumplir por ese detrimento que ha sufrido el comprador al ser despojado del bien de manera total o parcial. Es decir, es un medio que tiene el comprador para amparar el dominio, entre comillas, que él tiene en virtud del contrato de compraventa. El día de mañana vamos a hablar del saneamiento que le corresponde al vendedor por los vicios ocultos. Hoy me quiero centrar únicamente en el saneamiento por evicción. Yo la verdad tenía pegados los dos temas, el saneamiento por evicción y los vicios ocultos, pero la verdad el saneamiento por evicción es bien complejo y yo prefiero que les quede claro a tomarlo así a la carrera y que no quede tan claro. Mañana vamos a ver el tema de los vicios ocultos. Ahora bien, para el saneamiento por evicción es absolutamente necesario que la causa de la causa de la evicción sea anterior a la venta. Si la causa de la evicción es posterior a la venta, sigamos con el ejemplo de Pedro Picapiedra y Luis Ignacio Vargas en el apartamento del Country Sur. Si yo le vendo el apartamento a Pedro Picapiedra, una situación que alguna vez conocí, se perfeccionó el contrato. El contrato se perfeccionó el 18 de abril del 2019. Luis Ignacio le entregó las llaves, Pedro Picapiedra canceló el precio, hubo la celebración correspondiente y resulta que un año después, y pensemos que eso ocurre en otro país, porque aquí va a ser un poquito difícil que eso ocurra en un año, llega la autoridad judicial y le dice a Pedro Picapiedra tiene que salir del apartamento porque este apartamento lo remató el señor Rajuela en razón a una obligación que tenía pendiente por pagar. Viene Pedro Picapiedra y busca a Luis Ignacio Vargas. Yo le digo, no, pero yo cuando le entregué el apartamento estaba totalmente saneado. Vamos a mirar la causa que generó esa
ese despojo judicial. Y encontramos que para el mes de mayo del 2019 se generó una valorización y el celador, como no conocía a Pedro Picapiedra, no le entregó el recibo de valorización. Y Pedro Picapiedra, como viene de otra ciudad, de Rocadura, creo que es que se llama, él nunca se enteró que había que pagar esa valorización. Los vecinos tampoco le dijeron porque como no lo conocían, él siguió disfrutando del inmueble. La administración inició el proceso coactivo. Nunca se hizo presente Pedro Picapiedra. Remataron el bien y el bien en remate lo compró el señor Rajuela. En ese evento yo le digo, a mí me da mucha pena don Pedro Picapiedra, pero cuando yo le entregué el apartamento, yo se lo entregué totalmente saneado. El motivo por el cual usted perdió el apartamento fue porque usted no pagó el recibo de valorización que se generó en el mes de mayo del 2019, es decir, un mes después de que se perfeccionó nuestro contrato. Luego yo no tengo nada que ver en esa situación. Lo siento mucho, don Pedro, ese problema no es conmigo. ¿Les queda claro, mis estimados doctores? La evicción para que el comprador, para que el vendedor tenga que sanearla, tiene que haberse generado, el hecho generador de la evicción tiene que haber sido anterior al perfeccionamiento de la compraventa. Si es posterior, sea cual fuere la razón, en este caso el vendedor, para el ejemplo que venimos trabajando, Luis Ignacio Vargas, no tendrá por qué acceder a esa evicción. Repito, porque el hecho generador de esa evicción fue posterior al perfeccionamiento de ese contrato. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ahora bien, en alguna intervención anterior, si mal no recuerdo, una doctora me preguntaba las consecuencias que vienen para el vendedor de cancelar, de salir al saneamiento por esa evicción. Efectivamente, la ley establece que esa obligación que se le genera al vendedor de salir al saneamiento son las siguientes. Oído. Primero, para quienes están haciendo el cuadrito y están tomando apuntes, le corresponde al vendedor restituir el precio de la cosa. Dicho precio es el pago que el comprador, cuando celebró el contrato, aunque la cosa en el momento del saneamiento por evicción cueste menos, el vendedor tiene que restituir el precio que le fue pagado. Es decir, en nuestro ejemplo hipotético de la compraventa de Luis Ignacio Vargas a Pedro Picapiedra, en este evento y para cumplir el primer numeral que establece la ley, Luis Ignacio Vargas le tendrá que devolver los 180 millones de pesos que Pedro Picapiedra pagó por ese apartamento. Independientemente de que el apartamento haya sufrido un detrimento y en la actualidad no cueste ese dinero, cueste menos. Recuerden que no estamos negociando, estoy saliendo es al saneamiento de un vicio que presentó el objeto, la cosa que yo vendí. Entonces, la primera forma de salir a ese saneamiento es devolviendo el valor del precio que pagó el comprador. Segundo, es obligación del vendedor, en este caso Luis Ignacio Vargas, restituir lo que hubiera gastado el comprador en la celebración del contrato. Es decir, los gastos que Pedro Picapiedra incurrió, el pago de las expensas notariales, el pago de la beneficencia y el registro, tendré que devolvérselos.
obviamente Pedro Picapiedra deberá acreditar el valor que canceló. Tercero, los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueño. Por ejemplo, en el primer caso, Profe, que- qué pena, me repite el tercero, es que se fue el audio y no lo escuché. tercero, los frutos que el comprador hubiese sido obligado a restituir al dueño. Recuerden cómo se dividen los frutos, ¿no? En su clase de bienes se establecieron, ustedes lo recuerdan perfectamente, que hay frutos naturales y frutos civiles. En tratándose de un apartamento, pues los frutos serán civiles, es decir, los conceptos por arrendamiento o usufructo de dicho bien. En ese evento, pues el señor Rajuela le podrá solicitar en el proceso o en un ejecutivo diferente a Pedro Picapiedra que le cancele los frutos que debió percibir ese inmueble en razón al despojo que sufrió por Luis Ignacio Vargas. Luego, Pedro Picapiedra repetirá contra Luis Ignacio Vargas, que es el vendedor de ese apartamento, los frutos que generó ese bien inmueble y que Pedro Picapiedra le debió restituir al señor Rajuela. 4. Las costas de la demanda en que hubiere sufrido el comprador como consecuencia de la demanda. Pues lo más lógico es que el señor Rajuela haya demandado a Pedro Picapiedra porque es el poseedor conocido, ¿cierto? Es quien estaba usufructuando o tenía la tenencia del bien, la tenencia material del bien. Y seguramente Pedro Picapiedra, pues en aras de defender su inmueble, pues incurrió en los honorarios del abogado que debió contratar, las costas procesales que se debieron generar. Todo eso lo tendrá que devolver en razón al saneamiento por evicción el vendedor, en este caso Luis Ignacio Vargas. Y quinto, si la cosa evicta había aumentado su valor en poder del comprador, ya sea por el transcurso de tiempo o por causas naturales, dicho aumento de valor también deberá ser pagado por el vendedor. Aquí está la respuesta a la pregunta que me hicieron hace poquito, que si se generaron unas mejoras en el bien, efectivamente esas mejoras tienen que ser canceladas en razón al saneamiento por evicción por parte del vendedor. Es Gracias, decir, doctor. miren que el tema del vendedor pues tiene unas consecuencias jurídicas fuertes, ¿no? Yo les decía al inicio de la sesión que generalmente los contratos se hacen de buena fe. Puede pasar que el vendedor, en este caso Luis Ignacio Vargas, no tenía conocimiento de que había una falsa tradición de ese apartamento. De hecho, y eso le dicen a uno los clientes, pero doctor, ¿cómo va a ser posible? Yo viví 2 años en ese apartamento, nadie me dijo nada, yo le cambié las chapas, lo modifiqué, le hice unos arreglos, me generaron unas multas y unas sanciones de la copropiedad. Todo el mundo sabía que yo era el que sacaba los bultos de escombros, que yo estaba arreglando el apartamento. Después, cuando quedó bonito, yo me hice unas fiestas, pero espectaculares, y los vecinos todos me odiaban porque no los dejaba dormir. Pero nadie me dijo que ese apartamento tenía problemas o que ese apartamento era de otra persona. Esto suele suceder porque los procesos judiciales en Colombia son un tanto demorados. Entonces, pues los resultados judiciales a veces son tiempo después, pero efectivamente se presenta. Y por eso la ley establece el saneamiento por evicción. Es bueno dejar claro, mis estimados doctores, que en el último evento, es decir, cuando hubo mejoras por parte del comprador, pues en este caso, el vendedor que tiene que salir al saneamiento por evicción, pues también puede hacerle la manifestación al comprador, es decir, a don Pedro Picapiedra, y decirle, bueno, Pedro Picapiedra, yo le cancelo todo eso, pero efectivamente usted vivió en el apartamento 1 año a razón de
1.000.000 de pesos el arriendo, entonces descontemos de todo lo que le tengo que pagar el provecho que usted le sacó a ese apartamento, y eso perfectamente la ley lo establece. Entonces, en el saneamiento por evicción, perfectamente, quien tiene que salir al saneamiento por evicción, en este caso, el vendedor, pues puede descontar el valor que el comprador generó por la tenencia o el usufructo del bien. ¿Preguntas, mis estimados doctores? Juan de Dios, profesor. Sí, señor. Esto primero no tiene que ir ante el juez que está declarando, digamos, la entrega del bien al verdadero dueño en este caso, porque No, primero no. yo creo que se debe sanear esa parte antes de ponerse a negociar con el comprador y el vendedor. No sé, ¿no? No, es que estoy hablando del saneamiento por evicción. El juez no le interesa para nada las ventas posteriores. Inclusive yo conozco situaciones donde se devuelven hasta 4 y 5 negocios jurídicos. O sea, la cadena se devuelve, la escalera se devuelve, dijo alguna vez un Profe, muy colega. buenas noches. Buenas noches. Luz Dari, hágame un favor. Te escucho. Entiendo perfectamente lo que usted está hablando. Ah, perdón, Luz Dari. Sí, existe como una formalidad para que el vendedor cuando, o sea, vaya a hacer el saneamiento, de pronto documento, o solamente lo hace así, devuelve las cosas y a la forma como se inició, o existen formalidades de documento o alguna cosa en registro, en notaría, o cómo se hace, profe. No, porque es que el juez cuando sanea un inmueble, pues ordena anular las anotaciones posteriores. No se les olvide que estamos hablando de una sentencia judicial, es decir, no es cualquier acuerdo, cualquier estratagema, ¿cómo es que dice? Estratagema montada por el comprador. No, es un pronunciamiento judicial, o sea, estamos hablando de una situación seria. En ese evento, lo que ordena el juez cuando se presenta esa situación es anular las anotaciones posteriores. Por eso yo les digo que he visto, la experiencia me ha dicho, que he visto devolverse hasta 4 y 5 negocios jurídicos que se caen en razón de esa anotación. Entonces, Pedro Picapiedra busca a Luis Ignacio Vargas. Luis Ignacio Vargas busca a Pablo Mármol, que fue el que le vendió el apartamento. Pablo Mármol, a su vez, busca a Condorito. Y de pronto la mala fe estuvo en Condorito. Es decir, todos esos negocios se retrotraen y el que queda valiendo jurídicamente sobre el bien es la anotación que le hace el juez, le ordena el juez al señor Rajuela. Esa es la realidad. Por eso, vuelvo e insisto, mis estimados doctores, es tan importante hacer un adecuado estudio de títulos. Profesor, Dime. ya que usted habla del estudio de títulos, cuando un certificado de libertad tiene cantidad de anotaciones, porque los hay, en especial los certificados de libertad antiguos, uno debe partir a raíz del primero, de la primera anotación, doctor. Inclusive antes. Vuelvo y les digo, un estudio de títulos, alguna vez me hicieron una pregunta sobre el desenglobe y yo le dije que le iba a contestar en sesiones anteriores. Efectivamente, muchas veces la falsa tradición está en el predio de mayor extensión. ¿Ustedes han escuchado ese tema o ese término que hay de los tierreros? Los tierreros cogen e invaden un terreno y lo lotean y venden los lotes supremamente baratos con la condición de que quien compre el lote de una vez haga una enramada y si nadie se pronuncia, entonces hacen un primer piso y al año ya hacen el segundo. Y cuando uno se da cuenta, no, que al año, a los 2 meses, ya hay un barrio completo. Y de ese tipo de situaciones en Bogotá está lleno. Entonces, muchas veces es el municipio
el que tiene que, entre comillas, salir al saneamiento porque el problema social de derrumbar todo un barrio, pues es muy difícil. Entonces, en algunas ocasiones, es el municipio el que dice, bueno, venga, señor Luis Ignacio Vargas, ¿cuánto vale su finca? ¿O cuál era el precio de su finca? Y prefiero, por algún tipo de situación, cancelarle a usted y cobrar la legalización del barrio que ir a demoler todo un barrio. Acá en Bogotá hay cualquier cantidad de... La última vez que estuve leyendo por ahí un artículo decía que la cantidad de barrios legales le igualan barrios ilegales. Es decir, que si en Bogotá hay, un ejemplo, 5.000 barrios legales, hay otros 5.000 ilegales. Entonces, la falsa tradición está contenida en el predio de mayor extensión. En ese evento, pues tendremos que retrotraer a todas las anotaciones. Vuelvo, insisto, y en alguna clase, alguna alumna me preguntaba que cuánto costaba el estudio de títulos de un bien. Yo les digo que un estudio de títulos cuesta entre el 1, el 2 y hasta el 3% del valor del inmueble. Entonces, la respuesta para la doctora que me preguntó, efectivamente hay que irnos a la primera anotación y muchas veces hasta antes de la primera anotación. ¿Cómo se establece ese antes de la primera anotación? Mirando la tradición que hay en la primera escritura. La primera escritura dice que Luis Ignacio Vargas le compró ¿a quién fue? ¿A quién fue que le compré? ¿A Pablo Mármol? Esa es la primera anotación que hay en esa oficina de registro. Pero en esa escritura, donde se establece la tradición de Pablo Mármol dice que le compró a Condorito. Entonces yo tendré que ir a buscar esa escritura y constatar que efectivamente Condorito le vendió al señor Pablo Mármol esa cantidad de terreno, que el terreno... Mire, la experiencia, mis doctores, para aterrizarlos un poquito en ese tema, yo he conocido estudios de títulos donde tienen que ir a escrituras que están hechos por amanuenses. Amanuenses eran personas por allá en 1800 que, como no había máquinas de escribir ni nada de eso, tenían una caligrafía especial y determinaban ahí la tradición de los bienes. Así de serio, mis estimados doctores, es un estudio de títulos. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, vamos a irnos a la normatividad establecida en nuestro código. El artículo 1893 habla de las obligaciones del saneamiento. Desde ya les manifiesto que les encargo que lean del artículo 1893 al artículo 1913. Y si se les presenta alguna duda, pues miramos. Dice la obligación, el artículo 1893, la obligación del saneamiento comprende dos objetos. Uno, amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder por los defectos ocultos de esta, llamadas vicios rededitorios. Insisto, mañana vamos a ver el tema de vicios ocultos y vicios rededitorios, defectos ocultos o vicios ocultos y vicios rededitorios. Entonces no me voy a profundizar, no voy a profundizar en el tema de hoy. El 1895 dice, el vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta,
salvo cuando se haya estipulado lo contrario. Y aquí, dicen en mi tierra, esa es otra pata que le nace al cojo. El artículo 1895, repito, dice, el vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta. Eso queda claro, ¿no? Ya lo vimos, ya lo dijimos, ya fui enfático en que el saneamiento por evicción opera por circunstancias o hechos generadores anteriores al perfeccionamiento del contrato de compraventa. Pero a renglón seguido dice el artículo, salvo cuando se haya estipulado lo contrario. Quienes están atentos, espero que todos, y los que se durmieron, pues ojalá tengan un sueño liviano, podrán estar pensando y pueden estar diciendo, ah, pero tanto en la promesa como en el contrato de compraventa, de acuerdo a lo que está diciendo el doctor y que establece el artículo 1895, yo podría estipular que no opera el saneamiento por evicción. Y efectivamente, mis estimados doctores, eso es cierto. El artículo 1898 dice, es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento de evicción, siempre que en este pacto haya habido mala fe de parte suya. Sigue la inquietud de ustedes. Ustedes dirán, los que están atentos, el artículo 1898 dice, es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento por evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de parte suya. Es decir, que si hubo buena fe, sería válido el saneamiento por evicción. Es decir, generar el acuerdo que el vendedor se abstiene de salir al saneamiento por evicción. De entrada yo les digo, mis estimados doctores, si alguna vez se les presenta a ustedes esa situación donde ustedes están asesorando a Pedro Picapiedra y yo le digo a don Pedro Picapiedra, listo Pedro Picapiedra, vamos a hacer el negocio, a usted le gustó el apartamento, a mí me gustó su dinero, los 180 millones de pesos, pero yo le aclaro que yo no salgo al saneamiento por evicción. Pues sobra advertir que eso genera una sospecha muy grande, ¿no? Uy, ¿cómo así que usted no va a salir al saneamiento por evicción? Y conste que estoy obrando de buena fe. Pues más sospechoso se coloca la situación, ¿cierto? Entonces, sea lo primero lo que establece el artículo 1895. Y es decir, que se puede estipular el no saneamiento por evicción. Eso lo dice el artículo 1895. Luego, es posible aplicar esa condición. Y el artículo 1898 nos dice, de entrada, es nulo el pacto que exima al vendedor del saneamiento por evicción si este vendedor actuó de mala fe. ¿Qué es mala fe? En que persistió en el negocio a sabiendas de que el objeto, la cosa, como lo llama el código, tenía un vicio oculto, tenía un problema. Se hace necesario o es absolutamente necesario hacer claridad sobre esta situación. Lo primero que tenemos que tener claro, mis estimados doctores, es que en las más de las veces las relaciones contractuales se hacen de buena fe. Y es obvio manifestarles que la situación del saneamiento es una situación excepcional, ¿no? Las más de las veces para que una sociedad funcione, pues los negocios se perfeccionan y se consuman
conforme a las estipulaciones acordadas en los acuerdos, en los contratos, porque de lo contrario sería un acabose la sociedad. Imagine todo el mundo incumpliendo los contratos, pues ¿quién se anima a hacer un contrato? Nadie. Entonces, debo aclarar para tranquilidad de algunos de ustedes que este tipo de situaciones es la excepción, pero de la excepción es que vivimos nosotros los abogados. Cuando el negocio entre Luis Ignacio Vargas y Pedro Picapiedra funciona perfectamente, no hay ningún problema, ni Pedro Picapiedra ni Luis Ignacio Vargas buscan un abogado. Es decir, la vida continúa, Pedro Picapiedra disfruta el apartamento y Luis Ignacio Vargas disfruta los 180 millones de pesos. Aparecemos nosotros los abogados cuando una de las partes incumple. Ahora bien, estamos, para que no se me van a perder, en la estipulación permitida por nuestro código de el eximente por parte del vendedor del saneamiento por evicción. Es decir, que la ley contempla que en el acuerdo de voluntades se puedan generar dicho eximente. Lo que de entrada queda claro es que si hay mala fe por parte del vendedor, ese acuerdo no tiene valor. La ley lo establece como nulo. Ahora bien, la pregunta, o mejor, hay preguntas hasta acá porque esto pareciera como contradictorio, pero si estuvieron atentos, no hay contradicción. Sí, doctor, ¿Preguntas? yo quisiera hacer una pregunta. Sí, señor. Doctor, pues me surge como una duda, digamos, lo que usted menciona ahorita, los negocios se hacen de buena fe. Y bueno, yo no mando a hacer un estudio de títulos y la otra persona pues tampoco, y hacemos un negocio normal. Mi pregunta es, ¿hasta dónde las entidades también, digamos, en caso de que llegue a suceder algo que hicimos el negocio y salió mal? A la vuelta de 1 año, 2 años, pues resulta que sucede que el apartamento o lo que se haya vendido, pues tocó devolver la plata, devolver el negocio. Mi pregunta es, ¿hasta dónde las entidades también pueden responder solidariamente conmigo? Porque, un ejemplo, yo llevo un carro a la Dijín Automotores aquí. ¿Usted se refiere a un banco? No, digamos en cuanto a la oficina de registro, un ejemplo, que tiene todos esos registros y han vendido también tantas veces y resulta que me tocó a mí. Entonces, ¿hasta dónde es la responsabilidad de las mismas entidades? Vuelvo y pongo el ejemplo, de pronto si cabe el ejemplo, yo llevo un carro que voy a comprar a la Dijín Automotores y sale bien. Y resulta que por ahí después me sale que salió robado, era robado el carro. Entonces, yo, ¿cómo hago o sea, cómo me confío a que si sale bien de la oficina de registro, todo está bien, y a la vuelta de 2 años me sale que está mal? Entonces, ¿hasta dónde, digamos, solidariamente esas entidades pueden también ayudarme o ayudar a que si me tocó devolver ese dinero, pues, ¿hasta dónde están ellos, dónde tienen responsabilidad ellos? Esa es mi pregunta. A ver, las dos situaciones son diferentes y le agradezco la intervención porque resulta bastante oportuna y bastante didáctica. Por eso es importante que ustedes pregunten. La verdad, yo no tenía presupuestado tocar este tema, pero repito, importante la pregunta que hace el doctor. Les digo que son dos situaciones diferentes. Para efectos de los bienes inmuebles y lo que tiene que ver con la oficina de registro, las funciones de registro no es hacer un estudio de los títulos. La función de la oficina de registro es generar la publicidad de los actos que se realizan sobre ese bien inmueble. Esa es la función de la oficina de registro. Por eso, vuelvo e insisto, mi estimado doctor, y esto seguramente a algunos de ustedes les genera algún choque,
pero es la realidad jurídica, es necesario hacer el estudio de títulos. El certificado de registro de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente al sitio donde se encuentra ubicado el bien es un mero documento informativo. Es decir, no tiene ningún tipo de responsabilidad la Oficina de Registro. Es obligación de las partes, en este caso, de quien va a adquirir el inmueble, hacer, insisto, el correspondiente estudio de títulos. La segunda situación que plantea y que se genera también con algo de frecuencia es la situación que se presenta con los bienes muebles, concretamente con un vehículo, y la certificación que otorga la autoridad policiva, en este caso, creo que es la SIJIN la que hace ese estudio, SIJIN Automotores, si la memoria no me falla, donde ellos manifiestan que realizaron un experticio y que ese vehículo no presenta ningún tipo de antecedentes. En ese evento, lo que se podría es accionar por una falsedad en el documento que establece la entidad pública, en ese documento público, ¿no? Porque el contenido de ese documento público no es exacto, es apócrifo. Usted mismo lo está diciendo. Con posterioridad a la materialización de la venta, resultó que efectivamente el vehículo sí tenía algún tipo de anomalía. Generalmente la autoridad se escuda en una negligencia que presenta el Estado y que yo tengo que manifestarles que existe esa realidad, y es que en algunos eventos el Estado es paquidérmico. Es decir, un juez ordena la anotación sobre un vehículo, por ejemplo, un embargo, y desde el momento en que el juez ordena la anotación hasta el momento en que la autoridad de tránsito del lugar donde está radicado o inscrito el vehículo, registrado el vehículo, lo recibe, pues muchas veces pasa mucho tiempo. Entonces viene un problema de que la autoridad, en este caso la SIJIN, se defiende y dice: en el momento en que yo presenté el experticio técnico, la Oficina de Tránsito de Bogotá decía que el inmueble, que el vehículo, perdón, el bien mueble vehículo no tenía anotación alguna, pero resulta que no la habían radicado. Esto ha venido mejorando un poquito con la aparición de los sistemas, pero aún se siguen presentando inconvenientes. En el tema de los bienes muebles, pues es un poco más difícil hacer el ejercicio, pero para los vehículos automotores también aparece un registro de tradición, donde en ese documento se establecen todos los dueños que ha tenido el vehículo, los bienes muebles sometidos a registro. En ese evento, pues para hacer un estudio juicioso de esa tradición, pues tendríamos que ubicar a cada una de esas personas e indagar si el perfeccionamiento de los negocios jurídicos respectivos, pues están conformes a la ley. Por eso, mis estimados doctores, una de las características más apetecidas para comprar un vehículo, solo para utilizar el ejemplo que dio el doctor, una de las características más apetecidas es cuando uno dice: vendo mi vehículo, único dueño. Pues es una ventaja comprar un vehículo al que es único dueño, porque sabe que uno se está entendiendo con esa única persona. No hay más personas, es decir, no hay más riesgos en la tradición de ese inmueble. ¿Le queda claro al doctor que me preguntó? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, insisto, y ustedes deben estar un poquito inquietos porque dirán: un momento, el vendedor se puede eximir de salir al saneamiento por evicción. Si lo hace de mala fe, se entiende que esa eximente es nulo. Es decir, tiene que responder porque lo hizo de mala fe.
Pero si no lo hizo de buena fe y el bien inmueble o el bien mueble para el evento que estamos hablando, presenta una situación como la establecida por la ley para la evicción. Es decir, hay una sentencia judicial que despoja a ese comprador del bien objeto de la compraventa. Pues ¿será que perdió? La respuesta, mis estimados doctores, está en el artículo 1909 del Código Civil, que establece la estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción, no le exime de la obligación de restituir el precio recibido. Entonces ustedes dirán, ah, no, pero qué gracia establecer esa eximente. Mire que la ley es sabia, es válida. La verdad, yo soy de los que defiendo la ley en Colombia. Aquí en Colombia hay leyes para todo y la verdad, las leyes en las más de las veces tienen un propósito loable. Lo que pasa es que después de que nacen las leyes, los abogados y las autoridades judiciales muchas veces les torcemos el cuello, les torcemos la intencionalidad que tienen y muchas veces terminamos es distorsionando el querer que tuvo el legislador. Pues era obvio un pronunciamiento sobre este tipo de situación, si no bastaría hacer la manifestación del eximente por parte del vendedor del saneamiento por evicción para hacer cualquier cantidad de fechorías. Entonces la ley dice no, independientemente de que usted no lo haga de mala fe, ojo que hay un comprador que fue despojado del bien que usted le vendió. Luego, lo lógico es que usted por lo menos le devuelva el precio que ese comprador le canceló a usted como vendedor por el bien evicto. Y así lo establece el artículo 909. Dice que el vendedor debe devolver el valor que el comprador canceló, independientemente de que la cosa haya sido estropeada y aunque el precio haya disminuido, es decir, el bien se haya desvalorizado. Ahora bien, digamos que de pronto yo me centré mucho en el concepto de los bienes inmuebles, pero la evicción también opera para los bienes muebles. Y muchas veces, oído, se presentan estas situaciones. Por ejemplo, le vendo mi vehículo, mi carro, alguna vez sucedió eso, o se me presentó a la oficina esa situación, le vendo mi camión, un camión por allá modelo 70 o anterior, no recuerdo la verdad. Ay, ¿cómo es que le dicen? Carezapato, un camión, carezapato. Bueno, me acuerdo por un camión que lo conocen como carezapato, algo así. Bueno, un camión antiguo. Y el vendedor le decía, mire, yo le estoy cancelando el valor del camión, pero yo no le respondo por los antecedentes, porque sí que ese carro, yo lo tengo hace 10 años. El carro no ha tenido ningún problema. A mí me han colocado partes, me han llevado el carro a los patios, yo he ido, lo he sacado, pero pues no me diga que yo le tengo que responder porque yo lo tuve 10 años y si es del 70, pues imagínese, el carro tiene 40 años. Digamos que actualizando el ejemplo a fechas de hoy. Pues yo responderle por esos 40 años que hay atrás, pues me queda un poquito difícil. Yo lo que le puedo asegurar es que en los 10 años que yo tuve el camión no tiene ningún problema. Y yo le decía asesorando obviamente al comprador, yo le decía, pues no, me genera como algo de sospecha porque, pues porque él se niega
a que si se presenta algún inconveniente, pues él no va a salir al saneamiento. Y me preocupaba más la situación del comprador, porque eran los ahorros de toda la vida, un crédito que había sacado. Yo le decía, mire, si usted llega a tener algún problema con ese vehículo, pues va a perder todos sus ahorros y va a tener que pagar ese crédito. Y yo le sugiero que la verdad el negocio se hizo. O sea, el comprador se apartó de la sugerencia jurídica que yo le hacía. Con el paso del tiempo, 2 o 3 años, me lo volví a encontrar. Le había ido muy bien con su carezapato, creo que es que se llama el tipo de camión. Es un camión antiguo. ¿Y cómo le ha ido con el camión? No, magnífico, gracias a Dios compré ese camión, etcétera, 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 etcétera. Y en una reunión con unos colegas yo manifestaba eso y me decían mis colegas, me decían, Nacho, pero usted sí es, Nacho es porque yo me llamo Ignacio, Nacho, pero usted sí es bruto, o sea, en un bien mueble, ¿cómo se va a poner uno a buscarle la tradición de hace 40 años? Si el hombre tenía el camión hace 10 años y no había tenido problema, ese bien está saneado. Pues efectivamente, después, no siendo tan exegético, llegué a la conclusión de que efectivamente en algunas situaciones es válida esa posición del vendedor. Es decir, mire, yo le estoy vendiendo y le estoy garantizando que hace 10 años el vehículo es mío y no ha tenido ningún problema, pero pues ponerme a responder yo que salga por allá, como dicen en la jerga popular, que aparezca un brinco y yo tener que entrar a responderlo, no, yo ahí sí me... Y seguramente si yo asesorara al vendedor, pues también aclararía lo mismo, ¿no? Le manifiesto al señor comprador que yo salgo al saneamiento por los 10 últimos años, lo que se presente durante los 10 últimos años, pero anteriores sí me queda muy difícil porque entonces esas son situaciones prácticas. Pero repito, la ley establece que independientemente de que se pueda pactar el no saneamiento por evicción por parte del vendedor, en el evento en que se presente, dicho vendedor tendrá que restituirle al comprador el valor del precio acordado en el contrato. Obsérvese que ya no operan las 5 situaciones que hablamos antes. Ya en este evento, la única obligación que tiene el vendedor, independientemente de que se haya eximido, es devolverle el valor del precio. Preguntas, mis estimados doctores. Doctor, una pregunta. En los contratos de venta de derechos de posesión, el vendedor, ¿cómo saldría el saneamiento si depende de un proceso de pertenencia? No, es que yo le estoy vendiendo, o sea, el vendedor está vendiendo esa posesión. Él no le está garantizando ningún resultado sobre la pertenencia. Correcto. Ojo que ese tipo de situaciones, y seguramente ustedes están viendo el proceso de pertenencia y por eso les genera tanta inquietud, el objeto del contrato es la posesión. Mire, yo le estoy vendiendo la posesión que tengo quieta y pacífica por tanto tiempo, pero yo no estoy generando ningún tipo de expectativa en el resultado del proceso de pertenencia. De hecho, siempre comprar una posesión genera un riesgo. En ese caso, si el juicio no fallara a favor del comprador, Pierde la posesión y perdió la plata. el vendedor en ese momento perdió la plata porque el vendedor no sale Sí, al no, saneamiento. en ese evento no opera la evicción porque es que yo lo que le estoy vendiendo es la posesión. Ah, gracias, doctor. Gracias. Y válida la pregunta, que aunque no. ¿Preguntas? Bueno, mis estimados doctores, aprovecho estos 3 minuticos que me quedan. ¿El doctor Ponce está por ahí? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Hola, mi doctor. Usted al inicio de la sesión dijo que necesitaba hablar de algo. No, doctor, por el interno le envié un saludito ahí para organizar algo. Ah, bueno, por el interno entonces nos entendemos. Sí, señor.
pero no se preocupen que no es nada, es un tema que tenemos los docentes con el monitor en lo atinente al programador, a la sesión de las clases. He estado mirando los trabajos, no los he mirado todos, de hecho hice un paneo y lo de siempre, ¿no? En el paneo que he hecho hay unos trabajos bien elaborados, acorde con las instrucciones que se dieron, y hay otros trabajos que pues los alumnos los hacen a capricho de ellos. En ese orden de ideas, pues se tiene que entender que no cumplieron con lo establecido. Las condiciones siempre estuvieron establecidas en la segunda semana en la plataforma. Se las manifesté a ustedes 2 o 3 veces. Hubo un alumno que las transcribió en el chat. Hubo otro alumno que tomó la fotografía y la colocó en el grupo. Es decir, que conocimiento había. No voy a personalizar, pero hubo alumnos que inclusive me escribieron por el interno el domingo a las 11 de la noche que les manifestara o que les dijera cuáles eran las condiciones para hacer el trabajo. Obviamente, y vuelvo y aclaro, yo no contesto situaciones particulares, todo lo manejo por el grupo de WhatsApp que tienen ustedes o que tenemos, o por la sesión. Y la pregunta que yo siempre me hago, pero la verdad esto para mí no es nuevo, porque cuando yo estoy en clase presencial pasa exactamente lo mismo. Uno explica las condiciones y el alumno a capricho hace el trabajo como a bien tenga. Yo a ustedes les he venido diciendo que nosotros los docentes tenemos que formar al alumno, formarlo en las prácticas jurídicas. Y por eso cuando uno coloca unas condiciones, el alumno debe cumplir esas condiciones. Yo suelo utilizar un verbo que a muchos no les gusta, pero que es absolutamente aplicable, y es que el alumno se debe someter a esas condiciones. Y argumento mi decir en todo el derecho procesal. Ustedes ya están viendo algunas materias del derecho procesal. Ustedes saben que las normas en derecho procesal son de orden público, lo que infiere o implica que son de obligatorio cumplimiento. Y yo le agrego lo que infiere e implica que son de obligatorio acatamiento, así algunos digan que es lo mismo. Entonces, mis estimados doctores, cuando ustedes van a presentar una demanda, la demanda tiene unos requisitos establecidos en el artículo 90 del Código General del Proceso, si la memoria no me falla. Por darle vuelta al barrio. Sí. Entonces, Artículo 82. En ese orden de ideas, es el 82, perdón, sí, creo que es el 82, ya me ubico. En ese orden de ideas, esos requisitos los deben cumplir. Y si falta uno de esos requisitos, el juez va a inadmitir la demanda. Y si faltan requisitos esenciales de la demanda, el juez va a rechazar la demanda. Entonces nosotros los docentes tenemos que ir fundamentando en los alumnos el cumplimiento de ciertas rigurosidades. Aparte de que las, entre comillas, condiciones o rigurosidades que yo establecí en el trabajo, pues eran mínimas, eran de elemental cumplimiento. Quería hacerles esa precisión porque, y tengo una ventaja, ¿no? Es que queda
queda la evidencia. Me está gustando este sistemita porque todo queda evidenciado, queda mucho más fácil que muchas veces en el tema contractual. Vuelvo y repito, no los he terminado de mirar todos. Tengo que ser sincero, he visto un par de trabajos supremamente bien hechos y la idea, vuelvo e insisto, es poder darle cumplimiento a ese acatamiento. ¿Preguntas? Mis estimados doctores, que tengan una feliz noche, que descansen y háganme el favor y se cuidan. Buenas noches, profesor. ¿Aló? Mañana, doctor. Buenas Muy amable, noches. feliz noche. Profesor, buenas noches. Chao, descansen. Buenas noches, descansen. Profesor, buenas noches, buenas noches. Chao, doctor Ponce. Profe, una pregunta. Bueno, profe, estamos hablando. Mañana, mi doctora, mañana que ya estoy terminando, ya fue la mitad. No, solo quiero Chao. preguntarle si su merced va a hacer segundo parcial. Claro que sí, me toca, porque no es que si no queda cojita la nota. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Mañana les indico. Mañana o Bueno. pasado mañana les indico, pero sí, claro, nos hace falta sacar una nota. Bueno, señor, gracias. Hasta mañana. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, Gracias, doctor. Buenas noches. chao, que Mañana, doctor, que descansen. descanse. Chao, mis doctores, cuídense, por favor. Gracias, profe. Feliz noche. Lo mismo, descansen. Que pase buena noche, Doc. Muchas gracias.